El mandato era ese: espere 7 días a que Samuel llegara. Pero Saúl, se adelantó al mandato que Dios le había dado. Está en primera de Samuel 13, 5, 14. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo. Les voy a contextualizar un poco. Saúl apenas tenía 1.000 en ese momento, porque había escogido 3.000 del pueblo de Israel, 1.000 los había mandado para sus casitas y 1.000 los tenía Jonatán. Y tenía apenas 1.000 acompañándolo a él. Y mire los que venían en este momentico a atacarlo: 30.000 carros. Si son los mismos carros que yo vi en la película de esas películas antiguas, por lo regular andaban 2 o 3 en cada carro de esos. 1.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. O sea que se vinieron todos. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betavén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gab y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Ahí le dijeron: espere 7 días a que Samuel llegue. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle, para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero, le dijo Samuel. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mire que Jehová obviamente ya sabía que Saúl ya había hecho una ofrenda a la cual no le habían mandado. Aparentemente se vio que Saúl hiciera algo malo. No, él estaba ofreciendo holocausto, pero sí desobedeció nada más y nada menos que al Señor. Ofrecer holocausto no era malo, pero no era el momento. Bueno, ustedes saben qué sucedió después con Saúl, que era el rey que estaba pidiendo el pueblo de Israel. Lo anhelaban. Dios no les quería dar rey, pero ellos lo estaban pidiendo y el Señor se los dio. Después de que sucedió eso, mientras venían los filisteos, Saúl comenzó con 1.000 hombres para ir a enfrentar. Se le fueron un poco, quedó con 600. Y miren todos los que venían. El objetivo con esta ilustración es mostrar que cualquier parecido con la realidad es cierto, ¿cierto? Nosotros también actuamos de la misma forma que Saúl. Queridos amigos y hermanos, no solo le ha sucedido a Saúl. La ventaja en este momento es que contamos con una esperanza. Es con una gran esperanza, que es nuestro Señor Jesucristo. Por favor, miremos la lectura de hoy. Vamos a Mateo 6, 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, no siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es hecha en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día tu propio mal. Hermanos, esta enseñanza la he titulado Cada día tiene su afán y Cristo lo suple. Este es un título de mucha esperanza, cuando nosotros sabemos que mantenemos afanados, pero que también confiamos que nuestro Señor suple todos sus afanes. Está dividida en tres partes. Del 25 al 26 es mandato del Señor a no afanarnos por el sustento. Del versículo 27 al 30 es mandato del Señor a no angustiarnos por los tiempos. Y del 31 al 34 es la tranquilidad que da el Señor a estas necesidades. Hermanos, son necesidades, pero el Señor invita a no afanarnos por nada de eso. La primera parte, del 25 al 26, mandato del Señor a no afanarnos por el sustento. Dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Muchas veces, mientras el Señor está hablando acá, mandar como Dios a que no hagan nada de eso, pues uno diría, no, pero es que es Dios el que está hablando desde allá, pues Él no sufre como sufrimos acá, pero nuestro Señor se hizo hombre y vivió todo lo que estamos viviendo nosotros, o sea que hay en este momentico autoridad para decirlo. El Señor Jesucristo habla con autoridad porque Él vivió y sufrió como hombre, sintió hambre, sintió sed, sintió frío, sintió muchas cosas de las que nosotros sentimos, pero nunca se angustió porque Él confiaba también en su Padre. Miren lo que le dice, no se van a ir hasta que yo los leo rápidamente. Filipenses 2.8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sufrió mucho más que nosotros. Pero el Padre que nosotros estamos hablando hoy, nunca se quejó ante su Padre, el Padre Celestial. Y siendo Dios, hecho hombre, pudo haber saciado todas sus necesidades solo con mover su mano. Pero era necesario que todo esto pasara, porque tenía que haber un hombre, uno solo en el mundo, para que fuese testimonio de que teníamos que esperar en Dios. Tenemos que esperar en Dios. No es malo querer vestir o vestir bien, no es malo. No es malo querer comer o comer bien. Es más, hace parte de nuestras necesidades básicas. Pero lo malo es poner todas estas cosas como preocupaciones antes que a Dios y desconfiar de la buena voluntad del Señor, que Él tiene cuidado de todos sus hijos. Vamos a ver la segunda parte, que es del versículo 27 al 30. Mandato del Señor a no angustiarnos por los tiempos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo?
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió a sí mismo como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Estuve investigando sobre lo que era un lirio, porque me pareció muy curioso que el Señor hable sobre un lirio. Y existen más de 110 clases de lirios, y todos son muy bonitos, muy bonitos. Y en un jarrón pueden durar 14 días. Y miren lo que hace el Señor, o sea, los viste muy bonitos, pero obviamente tienen una corta vida. Y habla de sus hijos el Señor en este momento. Lo que dice allí, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Cuando el Señor habla de que no trabajan ni hilan, no es que nosotros nos vamos a tranquilizar con nuestros trabajos. No trabajan ni hilan, entonces no se preocupen. No está hablando aquí nada sobre eso. Él no está hablando a que esperemos y nos relajemos tanto como para que la comida nos llegue, para que las cosas nos caigan del cielo. Él manda a que trabajemos por nuestro sustento. Mire lo que dice Tesalonicenses, un buen ejemplo. El contexto de esta parte de Tesalonicenses es que resulta que había llegado una falsa carta atribuida a Pablo. ¿Se acuerdan cuando le llegó esa carta a los tesalonicenses diciendo de que ya el Señor iba a llegar? Y muchos cristianos, muchos creyentes se hicieron a un ladito. No, pues ya esperemos a que el Señor llegue, pues vamos a comer de balde. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses 3, del 7 al 12. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Ahí está hablando Pablo. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Él está dando ejemplo. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que no os imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, yendo para una casita y para el otro, a averiguar cositas. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Nuestro Señor no se afanaba, se ocupaba de las cosas que valían la pena. Dios dejó plasmado un buen ejemplo de esto. Ustedes se acuerdan también de Marta y María. Marta, en Lucas 10:40 dice, Marta, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Esto sí vale la pena. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. El Señor, Él directamente le dijo eso. Y hoy nos está diciendo el Señor, obviamente, a través de su palabra. En Colosenses 4:5 hay una parte muy genial donde dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Esto lo traje a colación, dándole la importancia al tiempo. En otra versión, que esta es de la Reina Valera, que es la Nueva Biblia de las Américas, dice lo mismo también, dice, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Y cuando un comentarista habla, que es lo que hablaba yo con el pastor en estos días, dices, aprovechar al máximo el tiempo para evangelizar. Vamos a la parte 3, que es del 31 al 34, la tranquilidad que da el Señor sobre estas necesidades. Dice el versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos
o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Queridos hermanos y amigos, con el Señor Jesucristo siempre vamos a tener esperanza. Siempre. Eso se lo tienen que meter ustedes en sus cabecitas. Y es por eso que reitero con un cambio del tono de voz, leyendo ese trozo de la palabra del Señor, cuando dice en ese versículo, la parte B del 32, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe, Él las sabe, Él las cumple. Miren los pajaritos que están por ahí, ellos no se preocupan por qué van a comer mañana. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor sabe de todas las necesidades de sus hijos, hermanos. Por eso nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, que esas cosas serán añadidas. Aquí tengo una nota importante que dice que, pero el único requisito para tener ese privilegio es creer en Él. El único que puede proveer todas estas necesidades que tenemos y confiar en su divina voluntad y misericordia. Cuando le digo su divina voluntad y misericordia, estamos pensando es en el tiempo de Él, es en la misericordia de Él. Hace el mes pasado, principios de diciembre, hice una enseñanza y voy a traer a colación una parte que me encantó de eso, que es sobre los oficios que tiene el Señor en su vida, los oficios que tuvo y que tiene. Su oficio como sacerdote, su oficio como profeta y su oficio como juez. Miren lo que dice el Señor cuando habla como sacerdote en su palabra en Hebreos 4, 14, 16. A ver, cuando habla de sacerdote, Él intercede por su pueblo y ofrece su vida como sacrificio. Dice el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con este oficio quiero mostrarles la aplicación tan grande que tiene la enseñanza de hoy, dejando ver al gran sacerdote que cuida de sus hijos enormemente. Esa es la gran enseñanza de hoy. Es decir, su iglesia. Él conoce nuestras necesidades individuales. Recordemos que es a sus hijos. Él reconoce también y conoce nuestros problemas, nuestras aflicciones. La invitación es a que confiemos en Él, en poner todas estas cargas en Él, confiar en su bondad, sin importar los resultados. No podemos pretender que todo lo que le pidamos, Él nos lo va a dar. Él no es un Aladín. Man, el Aladín no existe, solamente en Disney. Todo lo que hace, lo hace para su gloria. Su oficio como profeta. Juan 1, 14, 18 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Espectacular. Y su oficio como juez.
Apocalipsis 3:21 dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando ya estaba finalizando los últimos 40 años de Moisés, ya para entrar a la tierra prometida. Y se acuerdan que Moisés no entró, solamente Josué. Y resulta que en estos días tocábamos el tema con el pastor, nos hacía reflexionar en algo. Moisés no entró a la tierra prometida, pero sí entró a esa tierra que era la celestial. Él está con el Padre en este momento, que eso sí vale más que lo otro. En comparación de todo lo que hemos visto hoy, a eso es lo que tenemos que apuntar. Miren lo que dice Lucas 12, 16, 21. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿se acuerdan del rico? Diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienen guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocija. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Dónde estaba su esperanza? En las riquezas. Dios lo escuchó y con más de uno le ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que no lo tenemos plasmado aquí. Todo esto, lo que acabo de decir, es para todas las personas que no creen en el Señor. Cuando yo estaba haciendo esta enseñanza, cuando hace uno una enseñanza de estas, uno mismo también se evangeliza, porque faltan muchas cosas de esto en uno. Y hoy también me hago estas preguntas como a cristiano que soy. ¿Estoy aprovechando bien el tiempo? ¿Predicando la mayor parte de mi tiempo? ¿Realmente estoy dejando en las manos de Dios mis angustias, mis preocupaciones y demás? Hoy recordamos con estos elementos toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios hecho hombre con su ejemplo de dependencia hacia el Padre en todo, que tiene el control y solución del tiempo, de los problemas del mundo y al cual reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Nos deja como legado el depender de Él, siempre de Él, y confiar siempre en sus tiempos.